Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 21 de septiembre de 2017. Datos económicos: tenemos la reunión del Banco Central de Japón. El día de ayer mantuvo la política monetaria inalterada, tal como el mercado había anticipado. Sin embargo, esas voces que eran discordantes al interior de la entidad ya salieron como miembros y fueron reemplazadas por economistas con una visión que apoya la expansión monetaria, tanto que uno de sus economistas reconoció que la postura actual no va a ser suficiente para alcanzar el objetivo del 2% en inflación, ni siquiera cuando lo tiene establecido el Banco Central. Por otro lado, en Europa, indicadores de confianza del consumidor se esperan para el día de hoy. También hay unas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo. Y en Brasil se va a conocer la inflación quincenal, en cierta medida, la medición quincenal de inflación, en la que el agregado de 12 meses desciende un poco más de lo que el mercado había anticipado. Más adelante veremos algunas modificaciones a los pronósticos de inflación que hizo el Banco Central. En Estados Unidos se tiene la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo, que habían sido anormalmente altas teniendo en cuenta los impactos de estos desastres naturales, pero ya poco a poco está retornando a niveles un poco más normales de acostumbrados en los últimos 2 años, que son anormalmente bajos, cercanos a los 250.000 solicitudes. Recuerden que históricamente un promedio de 300.000 es lo normal y está alineado con la meta de largo plazo de tasa de desempleo. Se subió a ese nivel, pero por efectos de los huracanes, y nuevamente ha vuelto a descender. También en los Estados Unidos se espera hacia las 9 de la mañana publicaciones del índice de indicadores líderes, y hay una colocación de tips a 10 a para el día de hoy, un día después de que fue la reunión de la Reserva Federal. En China hubo un ajuste interesante de la calificación por parte de Standard & Poor's, siguiendo la moda que tenemos en estos últimos meses. Una firma calificadora redujo la nota soberana de niveles de AA- a A+, haciendo como el mismo tipo de ajuste que había hecho Moody's hace algunos meses. Standard & Poor's justificó esta decisión con base en la expansión del crédito, que está aumentando los riesgos financieros y por ende económicos, algo que hemos mencionado ya en los últimos años en nuestros comités. Lo de Japón ya lo mencionamos. En Europa, el Ministerio de Finanzas alemán reconoció que, si bien es cierto, el inicio de tercer trimestre parece un poco débil o un poco menos fuerte de lo que ha sido el arranque del año, los últimos indicadores muestran que se está fortaleciendo nuevamente, fundamentado en lo que es el consumo de los hogares, baja tasa de desempleo, incremento en términos reales de los salarios y bajos costos de endeudamiento. Con relación a los Estados Unidos, el foco central ha sido la Reserva Federal, tal como se esperaba. La Fed mantuvo la tasa de referencia inalterada en septiembre. También dará inicio al proceso de normalización del tamaño del portafolio que gestiona, es decir, va a empezar a reducir la liquidez que hay parte de la crisis. A partir del mes de octubre, esto también ya el mercado lo estaba anticipando, pero tal vez lo más relevante ha sido que no modificó el consenso de tasas esperadas para el año 2017 y para el año 2018 en términos, si yo tengo como medida de esos pronósticos, ese consenso de la Fed, la tasa de la mediana como tal de esos estimativos, y no la media, que son dos medidas de tendencia central un poco diferentes. Sin embargo, más adelante veremos este gráfico de puntos y las diferencias entre el consenso vía promedio y vía mediana. Con relación a temas económicos, hubo algunas pequeñas diferencias entre el comunicado de septiembre y el último comunicado disponible. La tasa de desempleo ya dejó de descender, dice que se mantiene en niveles bajos. Por otro lado, manifiesta una aceleración en la inversión de las empresas. Con relación al tema de inflación, confirmó que continuó descendiendo y se ubica por debajo del 2%. Por otra parte, dice que no hubo variación en esas expectativas que tenía de mercado, pero que en unas medidas compensadas se mantienen esos indicadores bajos. Entonces el tema de inflación continúa por debajo de lo que deberían ser los objetivos.
Y por otra parte, habló sobre los efectos de estos desastres naturales, Harvey e Irma, manifestando que hay unas desviaciones de corto plazo en crecimiento más bajo, en inflación más alto por temas de la gasolina, pero que no creía o que históricamente estos fenómenos no desalineaban en nada lo que sería la tendencia de largo plazo. Lo que quiere decir la Reserva Federal es que no va a modificar sus decisiones por estos eventos naturales. Más adelante hablaremos sobre el diagrama de puntos, cuando estemos viendo la dinámica del mercado de renta fija internacional. Y en América Latina destacamos lo siguiente: por un lado, el Banco Central de Brasil redujo su pronóstico de inflación para este año a niveles del 3.2% y mejoró el pronóstico de crecimiento a niveles del 0.7%. En Venezuela había información no oficial en el día de ayer de que el gobierno está incumpliendo el pago de un cupón de un título que se tuvo que haber hecho el 15 de septiembre. Ese título vence en el 2027 y tiene un cupón de 9,25. El total del monto que no había cancelado para el 15 de septiembre era $185 millones y varios inversionistas habían afirmado el día de ayer que no habían recibido aún estos recursos. Sin embargo, esta madrugada, la Oficina Nacional de Crédito Público de Venezuela informó que ya había hecho este desembolso. Por otro lado, el Banco Central chileno cerró una línea bilateral de crédito que tiene con el Banco Central venezolano por sucesivos incumplimientos, y esto simplemente lo que está aumentando es la especulación de que efectivamente se va a venir algo muy difícil para Venezuela próximamente. Hay continuos retrasos en los pagos. Entidades como el Banco Central de Chile ya tomó decisiones. China en el año 2016 decidió empezar a reducir los créditos a Venezuela como otra medida de ajuste, y Rusia ya hemos visto que había mencionado de manera extraoficial que había incumplimientos por parte de Venezuela, así que solo el mercado está esperando cuando se anuncia esto ya de manera formal. Al mismo tiempo, un funcionario venezolano informó que ya los billetes que tienen en circulación no eran suficientes y que iba a salir uno nuevo de una denominación más alta. Esto simplemente lo que quiere decir es que su propia moneda no sirve no como mecanismo de intercambio, es decir, ya ha perdido totalmente su funcionalidad como tal. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Después de un fuerte movimiento presentado en la jornada anterior por parte de las monedas, sobre todo el euro, que perdió fuertemente terreno contra el dólar, en la mañana de hoy estamos viendo que esas pérdidas entonces generan una oportunidad de compra interesante, sobre todo en las acciones en Europa, que como ustedes pueden ver prácticamente todas se encuentran en terreno positivo. El índice Stock 600 está avanzando esta mañana cerca de 0.3%, donde los sectores financiero y energía eran los que empujaban prácticamente a los demás sectores hacia esa ganancia del 0.20%. También interesante destacar dentro de los resultados o las reacciones mejor del mercado esta mañana, como lo mencionó bien Daniel anteriormente, esa reducción por parte de Standard & Poor's a la calificación de China, pues prácticamente se alinea con la decisión que había tomado Moody's en el mes de mayo anterior. Por esa razón, pues la reacción del mercado ha sido moderada. Sin embargo, en el mercado de materias primas y sobre todo en los metales sí se están empezando a presentar algunos retrocesos a causa de esta decisión que tomó la agencia calificadora. Para el índice Standard & Poor's, ustedes pueden observar, también estamos empezando a monitorear en la parte superior esa potencial resistencia sobre la zona de los 2.505 puntos a 2.510. Ya llevamos varias jornadas consecutivas sin que la misma sea batida con éxito por parte del índice. Si vamos un poquito al detalle de lo que ha venido ocurriendo durante las 4 últimas jornadas, podemos ver cómo esta zona se pareciera consolidando como una zona de resistencia importante, y en la parte inferior pues tenemos nuevamente otra señal de potencial agotamiento, lo que en otras palabras quiere decir que para los que desean tomar posiciones largas es mejor esperar un poco a que se consolide esa ruptura de la zona de los 2.505, 2.510 puntos. En el mercado mundial de divisas, como les había mencionado anteriormente, el euro en la jornada de ayer, después de la decisión anunciada por la Reserva Federal y sobre todo el gráfico de puntos que analizará Daniel más adelante, pues se observó este fuerte movimiento donde ustedes pueden ver una pérdida desde el 1.20 hasta niveles del 1.1869, casi 150 pips, donde esta mañana pues empieza a recuperar en parte por la expectativa que tienen los inversionistas frente al discurso del señor Mario Draghi,
que se llevará a cabo hacia las 9:30 de la mañana, hora central del este, hora de Colombia. El dólar pues había sido, o se estaba presentando, se le estaba presentando un impulso esta mañana, principalmente contra algunas monedas. Ustedes pueden ver, no hay variaciones significativas. En la parte inferior pueden ver cómo las mayores pérdidas pues se presentan monedas sobre todo emergentes. El dólar australiano perdiendo 1.23%, pero más del 0.5% en monedas como, o en países mejor, como peso mexicano, chileno y argentino. También, de manera general, en mercados emergentes, ustedes pueden ver entonces cómo el peso chileno está perdiendo 0.50, peso mexicano 0.47 y peso argentino 0.44%. Podríamos entonces observar pérdidas en algunas otras monedas emergentes como el peso colombiano durante esta mañana. En el mercado mundial de petróleo, pues los datos de incremento en inventarios en Estados Unidos ayer no atemorizaron al mercado. De hecho, sobre lo que más llamó la atención tiene que ver con las reducciones de inventario continuas que se vienen presentando sobre todo en gasolina. Y tal vez el punto más interesante durante este fin de semana tiene que ver con una nueva reunión de ministros de petróleo de la OPEP, los cuales nuevamente se van a reunir en Viena para discutir algo de lo que veníamos hablando de manera informal durante las últimas jornadas, y es una posible extensión de los recortes a un plazo superior al mes de marzo. Se habla inicialmente que este recorte podría acordarse, extenderlo hasta el mes de julio del próximo año, mes de junio o julio del próximo año. Ya ustedes saben que Arabia Saudita venía hablando con algunos otros países, incluso Rusia también se ha reunido con el ministro de Petróleo de Arabia Saudita y el ministro de Petróleo de Irán frente a este tema. Muy atentos entonces este fin de semana a la decisión que puedan llegar a tomar los miembros del. Claro, Agustín, lo que estamos viendo en este momento es algo de incrementos en las tasas de rentabilidad exigida a la renta fija internacional, y esto como consecuencia nuestro concepto de lo que sucedió con el diagrama de puntos. De pronto el mercado esperaba unos ajustes un poco más fuertes y más inminentes. Como veremos en el diagrama de puntos que ustedes en este momento están viendo pues en esta pantalla, lo que podemos ver es básicamente en gris era el pronóstico que se tenía en el mes de junio, y en amarillo con una línea verde el pronóstico que se tiene ahora. Entre lo que se tenía entre junio y la nueva estimación actual, lo que ustedes ven básicamente es casi como una traslación de lo que teníamos en las últimas dos reuniones. No hubo una modificación sensible desde el punto de vista de la mediana para 2017 y para 2018, y esto es desde nuestro punto de vista la razón por la cual el mercado ha tenido esta reacción un poco alcista en tasas de interés. De pronto esperaba unos ajustes un poco más fuertes. Sin embargo, para lo que es el mediano y largo plazo, año 2019, y el largo plazo, sí se identifica algunas reducciones. Esto también lo podemos ver en el gráfico que tenemos presentado aquí al costado izquierdo, donde ustedes ven muy leves variaciones para el año 2018, 2019 y 2020, si hay cambios. Aquí lo interesante es que, a diferencia de lo que presentamos en el diagrama de puntos, esto desde nuestro punto de vista sensibiliza un poco más el cambio de las expectativas que tienen los diferentes miembros de la FED. Cuando ustedes observan la tasa promedio estimada para este año, sí hubo un leve cambio, pero no suficiente para quitarnos la idea de que puede haber un nuevo incremento de tasa de interés, y por eso hoy vemos incrementos en esas tasas de negociación de los tesoros, niveles del 2.27, cuando ayer hablamos del 2.22. Uno observa el promedio como tal, sí se puede decir que hay un incremento menos estimado para el próximo año, así como para el año 2019, y también muy interesante para el largo plazo. En vez de hablar de tasas cercanas al 3%, ya estamos hablando de tasas cercanas al 2.75%. Es decir, sí hubo moderación, pero esa moderación no es tan tangible para este año, por eso no se ha descartado ese incremento adicional del todo por parte de los miembros de la Reserva Federal, y es la razón por la cual tenemos ese ajuste en el mercado un poco al alza. El resto del mensaje de la FED, como
mencionábamos previamente, estuvo en línea con lo que el mercado venía anticipando, una lectura de inflación poco bajas, una expectativa de que la economía se recupere luego de estos efectos climáticos y un tema de crecimiento en términos generales aún con ese ritmo moderado no ha sido modificado. De hecho, en las expectativas de crecimiento fue un poco incrementada para este año del 2,2 al 2,4%. Hasta aquí entonces lo que hace el reporte internacional. Damos entrada entonces al informe Colombia, donde pues tal vez lo más destacado fueron declaraciones ayer del codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, y del mismo ministro de Hacienda. ¿Qué dijo José Antonio Campo? Básicamente dice que para el año 2018 considera que es eventualmente una necesidad de hacer una nueva reforma tributaria, algo que el gobierno actual no había querido mencionar, pero el mismo ministro de Hacienda manifestaba el día de ayer que si la próxima administración quiere incrementar el gasto, tiene que hacer una reforma tributaria para encontrar más ingresos. Así que, nuevamente, seguramente en campaña no lo hablarán, pero el próximo gobierno lo tendrá que estar implementando. Por otra parte, José Antonio Campo explicó que al interior de la Junta del Banco de la República también está la expectativa de que la economía mejore su dinámica en este segundo semestre y aquí en adelante, pero que hasta el momento no ve signos claros de que esto esté sucediendo. Hablábamos esta semana, más bien la semana pasada, de las buenas cifras de crecimiento industrial, 6,2%, 6,3% en el último mes de julio, pero Ocampo manifestaba que este no es un buen punto de comparación. Recuerden lo que sucedió en inflación en julio del año pasado, fue muy alta por efectos de un paro camionero, paro que afectó a algunos subsectores industriales como el tema cementero, y por eso era normal para él que se identificara este incremento sustancial de la industria. Hay que esperar las cifras de agosto y de septiembre para confirmar que esto es una nueva tendencia, algo que nosotros también pues habíamos afirmado, no tan tajantemente como el codirector de Campo, quien manifiesta que la economía todavía no tiene señales claras de recuperación. También anunció, o más bien retomó el tema de la confianza de los consumidores, que está en niveles negativos, y para él pues todavía no tiene suficiente confianza para empezar a hablar de la recuperación económica. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. En noticias corporativas continuamos con la noticia de Avianca. El día de ayer no se logró llegar a ningún acuerdo entre la empresa y el sindicato. En declaraciones que hizo el presidente de Avianca, Hernán Rincón, continúa manifestando que el acuerdo y la medida de llevar a huelga todo el sindicato es ilegal y que afectará gravemente el curso de la compañía durante para los próximos meses. Por cada día de huelga, el impacto del área de ventas, que fue calculado el día de ayer, ascendería a 2 y 2,5 millones de dólares. Por el momento van 150 vuelos cancelados y alrededor de 18,000 pasajeros afectados. Como vemos, desde que la acción tocó uno de los máximos en los 3.100, cercano a los 3.100 pesos, ha descendido más del 4%, y desde que se ha entonces conocido esta noticia y este evento de huelga desde la jornada del viernes, ha perdido cerca de un 2%, donde vemos que ya se ubica cerca a los 2.900 pesos y que podría entonces conducir a retrocesos más profundos durante las próximas sesiones si no se llega entonces a una solución entre las dos partes. Y pasando con otra noticia corporativa, Ecopetrol el día de hoy inicia entonces la perforación del primer pozo petrolero en Costa Afuera, como lo mencionó el ministro de Hacienda. Comenzó entonces la perforación del pozo Molusco en el Caribe. El primero que va a ser operado 100% por Ecopetrol. Ecopetrol pues ha logrado entonces para el año 4 hallazgos en 5 perforaciones efectuadas pues en procedimientos similares, lo que corresponde entonces a una tasa de éxito del 80% para el primer semestre del 2017. Esto pues sucede luego de que el 18 de julio, como recordamos, el Ministerio de Minas firmó una resolución que permite a las empresas colombianas proyectos de perforación en Costa Afuera con el objetivo de aumentar las reservas de hidrocarburos. Como vemos, la acción se ubica sobre los 1.380 pesos y por el momento pues seguir monitoreando los dos niveles que ya vemos en la línea punteada amarilla, que serían entonces los niveles de referencia.
Y pasando ahora con el análisis del índice accionario Colcap, el día de ayer cerró sobre los 1.486 puntos. Como vemos, la señal que fue alertada ya hace 3 sesiones por el indicador de posible agotamiento parece estar siendo confirmada después de este retroceso de casi el 1% en la jornada de ayer. Vemos que se está acercando fuertemente al soporte de los 1.480 puntos, por lo cual podríamos entonces empezar a ver primeras señales de retroceso y de caída. Esto pues surge también de la caída tan pronunciada que vimos en la jornada de ayer en la acción preferencial de Bancolombia, que rompió el nivel de los 34.000 pesos a la baja, y sumado a los retrocesos que estamos observando en Nutresa y en Avianca. Y pasando ahora con la acción de Cementos Argos, el día de ayer tuvo una valorización cercana al 1% con una tendencia positiva, pero que vemos continúa pues sin un movimiento claro durante las últimas jornadas. Como vemos, se mantiene dentro del rango de negociación entre los 11.600 y los 12.200 pesos. Por lo pronto, pues estabilidad, vemos que seguir monitoreando estos dos niveles, dado que es una acción que ha permanecido relativamente plana durante los últimos meses. Y finalmente la acción de Grupo Sura cerró sobre los 41.340 pesos. Como vemos, el rally alcista parece ya haberse estabilizado sobre este nivel, que parece ser un nuevo nivel de congestión sobre los 41.000 pesos. Vemos que es un nivel en el que ya se ha negociado la acción durante los últimos meses y que por el momento pues podría entonces monitorearse lo que es el nivel Fibonacci sobre los 41.000 pesos para considerar un posible retroceso, pero por el momento pues no esperamos mayores movimientos sobre la misma. Esta mañana, siguiendo el desempeño del resto de monedas emergentes y después de varias jornadas consecutivas a la baja, estamos observando nuevamente un ataque a la zona de riesgo. Ustedes pueden observar cómo el tipo de cambio abre con un gap de más de 20 pesos, siguiendo el desempeño de las monedas emergentes y el resto de monedas a nivel global por esa leve recuperación del dólar frente a las mismas. Simplemente tener presente que a media jornada de hoy pues podría consolidarse este posible cambio de tendencia. Por esa razón, pues simplemente de manera intradiaria recomendar tomar posiciones largas por debajo de los 2.910 si llegara a ser visitado. Objetivos intradiarios cerca de los 2.918, 2.922 y en la parte inferior zona de riesgo consolidación por debajo de los 2.905 pesos, que entonces ayudaría a la continuidad de esa tendencia estructural bajista. De lo contrario, el día de mañana entonces estaríamos observando cómo si llega a presentarse una consolidación de esta zona, entonces podríamos empezar a ver por fin un cambio de tendencia estructural al alza. Esta estrategia pues será confirmada ya el día de mañana. En los títulos de tesorería del 2024, el día de ayer estábamos observando cómo los mismos se mantienen y ya también durante varias jornadas se mantenían sobre esta zona importante del 6.18, 6.19%, después de haber tenido un rally bien interesante y desde el 6.33 y haber también presentado una señal de agotamiento previo el pasado 18 de septiembre. Ahora, como ustedes pueden ver en la mañana, parece que podríamos entonces observar por primera vez un cambio de tendencia hacia el alza en términos de tasa. Es claro neutros, mientras que confirma esta nueva posición. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por la transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.